Buenas noches, estamos en el Créeme lo que te digo. Arrancamos una semana con temas diversos y que de alguna manera están interrelacionados y que tienen que ver con lo político, lo económico, lo que está pasando en el escenario internacional, con un cambio de época que está manifestándose de distintas maneras. Dentro de un rato vamos a estar hablando con un especialista en relaciones internacionales con respecto a este mundo que está cambiando, que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero está claramente, hay datos que están marcando de que los países están siendo impactados producto de este reordenamiento y que tiene que ver de alguna manera cómo los países van respondiendo en función de esta puja que hay alrededor del mundo, en función de los alineamientos. Bueno, este gobierno, el gobierno de Milei, claramente desde un primer momento, lo ha afirmado con mucha claridad y nitidez en las últimas semanas, con relación al alineamiento, diría, total, con respecto desde el punto de vista posiblemente más político que económico, o ambas, con respecto al tema de lo de Estados Unidos, donde, han pasado cosas esta semana donde están marcando, cuestiones que están empezando a aparecer desde el punto de vista económico en función de dos realidades muy claramente notorias y diferenciadas, que es con respecto a estos cambios, cómo nos estamos parando los argentinos en relación a todo esto, ¿no? Hay si uno lo mira desde el punto de vista de lo que está pasando a nivel de la actividad económica en la Argentina, claramente estamos viendo que hay dos realidades totalmente distintas, una economía que tracciona, que mueve, y otra que está, que no la está pasando bien, y que, este es uno de los grandes interrogantes que seguramente van a ir definiendo desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el campo político y en función del futuro del presidente Milei, digamos, ¿no? Porque está claro que Milei hoy depende prácticamente de él mismo, más allá de los fuegos de artificios que hay alrededor de la política con respecto al tema de los nombres, de los espacios, de la reaparición de nombres fuertes en el último tiempo en la política argentina. Es decir, Milei depende de él mismo, y cuando hablamos a qué nos estamos refiriendo, es a los resultados económicos, ni más ni menos. Y esto es lo que de alguna manera, va a terminar definiendo en el 2027 lo que puede llegar a significar la reelección del presidente. Pero mientras tanto, uno está viendo, en función de lo que están marcando algunas encuestas de consultoras importantes en la República Argentina, de que la sociedad argentina está polarizada. Esto no es un dato nuevo, pero a un año y medio de una elección, las encuestas, números más, números menos, están marcando que hay dos espacios, ¿no? O dos referentes que tienen que ver con el futuro político en la Argentina, que están concentrando prácticamente el 80% de lo que significa o lo que va a significar o lo que puede llegar a significar la decisión de los argentinos en función de posicionarse en esta puja electoral el año próximo, que se centraliza en dos figuras: el presidente de la Nación, por un lado, y por el otro lado, me refiero obviamente a Milei, a Javier Milei, y por otro lado a lo que significa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aún con los problemas, los dimes y diretes y las consecuencias que está viviendo el peronismo hoy, producto, digamos, de un deterioro muy profundo en su interior y en función de su proyecto, de su programa, de la propuesta que hoy tiene el peronismo, o el peronismo K, llamémoslo honesto, no sabemos muy bien cómo va a terminar definiéndose esta situación con relación a las elecciones que vienen. Esto tiene un impacto
desde el punto de vista económico muy fuerte también, porque en los últimos días empezaron a levantarse algunos sectores planteando lo que puede llegar a ser la continuidad de este plan económico, de este modelo económico que está planteando en términos económicos el gobierno de Milei, en función de, bueno, de si el 2027 esto tiene una proyección, una continuidad, digamos, ¿no? Y esto, a ver, esto se refleja, hay dos datos muy claros, muy contundentes, que tienen que ver con respecto a lo que significa este sistema o esta herramienta que el gobierno nacional implementó, que es el RIGI, ¿no? El régimen de inversiones a las grandes, impositivas a las grandes inversiones, donde uno está viendo que hay también una dicotomía ahí, ¿no? Entre los números que se barajan, entre los proyectos que se anuncian y los que están concretos, es decir, los que saltando y cabeceando ya han desembolsado plata, digamos, ¿no? Y uno está viendo que empieza a aparecer una lectura ahí donde los mercados o los inversores están mirando esto, digamos, ¿no? ¿Qué posibilidades de estabilidad, de proyección tiene este gobierno en función del resultado electoral del año que viene, ¿no? Y uno está viendo sectores como, por ejemplo, bueno, en estos últimos días, la Unión Industrial, a través de su titular, bueno, ha planteado la necesidad de que el gobierno arme un RIGI para las industrias. Bueno, este es un dato, ¿no? Las industrias en la Argentina, en líneas generales, no vamos a empezar a detallar sector por sector, están pasando un momento no muy bueno, digamos, ¿no? Y ha sido muy llamativo este pedido de la Unión Industrial con respecto a esta cuestión, donde uno está viendo uno de los grandes temas que han estado el empresariado argentino, ha estado planteándole o ha estado esperando este gobierno, y que ha sido un tema que no se ha podido realizar, y uno ve acá todavía los impedimentos que hay desde el punto de vista estructural para que la Argentina siga profundizando en las reformas. Por más que este gobierno en estos días ha anunciado que a partir de esta semana va a volver a insistir en el Poder Legislativo con algunas reformas. Pero está claro que el tema de la reforma tributaria sigue sin aparecer, no hay condiciones como para discutir este tema. Cuando hablamos de esto, hablamos del tema impositivo, ¿no? De la reducción de impuestos, que esto, bueno, de alguna manera algunos han habido, pero no en la medida que los sectores económicos en Argentina están planteando. Ahí uno puede entender por qué Rapalini, el hombre de la Unión Industrial, está planteando un RIGI para las industrias. En un momento donde el gobierno, justamente la semana pasada, ha anunciado este super RIGI, este tema del super RIGI que está, digamos, dirigido a las industrias del futuro, ¿no? Las industrias del futuro que de alguna manera están relacionadas, ya lo sabemos todos, con la energía, la minería, la tecnología y derivados, ¿no? Y algunas cuestiones que tienen que ver con relación de abrir un poco el juego para que, bueno, esta cuestión de que la Argentina, proveedora de materias primas, pueda haber, digamos, posibilidades que los empresarios nacionales y extranjeros, bueno, empiecen a mirar la posibilidad de que, bueno, a partir de las materias primas, bueno, se puedan llegar a elaborar productos finales, digamos, ¿no? Es decir, que la Argentina abra un poco el abanico con respecto a la robustez en función de las industrias. Desde el punto de vista político hay algunos datos muy interesantes, porque todo esto también ha movido, de alguna manera, algunos cuestionamientos internos que están hoy dentro del propio libertarismo, ¿no? En función de los resultados del plan económico de Caputo, digamos, del ministro Caputo, donde uno está viendo que, bueno, hay provincias y provincias. Acá hay dos realidades también que se están empezando a marcar, de provincias que tienen o se han encontrado frente al escenario, y estamos hablando de un número significativo, más o menos la mitad de las provincias argentinas, que tienen la posibilidad, que se han encontrado frente a un escenario donde, bueno, pueden empezar a desarrollar, caso energía, caso minería, bueno, con un panorama totalmente distinto con vistas al futuro, ¿no? Estamos hablando de la mitad. Hay otra mitad de provincias que, la verdad,
están complicados y todavía necesitan y siguen necesitando de la apoyatura del Estado. Bueno, el cambio de esto del tema económico, esto mueve de alguna manera la mesa política de la Libertad Avanza, que la semana pasada se volvió a reunir después, digamos, de lo que ha significado y que sigue significando de alguna manera, ha bajado un poco la intensidad, del affair Adorni, ¿no? Bueno, esta mesa política donde en realidad, bueno, es la hermana presidencial, Karina Milei, en realidad la que lleva adelante un poco el día a día, y no solo el día a día, sino la construcción de lo que puede llegar a significar el escenario político el año que viene, ¿no? Y acá también entran a jugar los gobernadores en función de esto, de este cambio de estrategia que está hoy, en esta mesa política se está discutiendo, ¿no? Esta idea de, bueno, vamos nosotros solos, hay que pintarse de violeta. Bueno, hoy vamos mirando caso por caso, ¿no? Con gobernadores que no son violetas y que van a tener que negociar, ya con algunos gobernadores lo están haciendo, gobernadores aún peronistas, digamos, ¿no? De provincias peronistas que forman este segmento que estamos hablando, ¿no? De provincias que están viendo la posibilidad de un reimpulso de sus economías a partir de lo que significa el tema de lo del RIGI, ¿no? Bueno, pero acá hay una gran pregunta en función de esta gran polarización, porque uno está viendo en relación al tema de las encuestas que los números están muy, muy apretados, ¿no? Y acá hay una mirada muy interesante también, es ver cómo las provincias se van a parar frente a esto, sobre todo los gobernadores que tienen deseos de ir por una reelección en función de cómo juegan, ¿no? Ya hay provincias que están hablando de desdoblar las elecciones. ¿San Juan desdoblará las elecciones? Es una gran pregunta si esto está condicionado un poco al acuerdo también que logre a nivel nacional Orrego con la hermana presidencial, digamos, ¿no es cierto? Preguntas que empiezan a aparecer en la provincia si, bueno, se va en esa dirección donde, bueno, gobernadores que están midiendo muy bien, que están haciendo las cosas bien, que han venido acompañando al gobierno o a través de sus legisladores han venido acompañando todas las iniciativas que Milei ha planteado en el Poder Legislativo. En fin, toda una cuestión que empieza a plantearse si los recaudos o la preocupación que hay en la economía real, que lo sigue estando y con gran preocupación de sectores que también forman parte de esta polarización, ¿no? Es decir, de aquellos que han votado a Milei y que hoy están planteando en función de cómo llega la economía el año que viene, si van a seguir acompañando a la Libertad Avanza en los números de los cuales la Libertad Avanza venía registrando. Esto también están mirando los gobernadores, ¿no es cierto? Porque por ahí pueden cambiar algunas cuestiones que se han venido planteando en función de la elección de medio término, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo llamativo también, y que tiene un impacto bastante importante, es ver estos planteos que ha hecho en los últimos días el Fondo Monetario Internacional con relación al plan económico concretamente, ¿no? Y algunos temas que han empezado a aparecer en la superficie, que no hay que tomarlos, digamos, minimizarlos, ¿no? Uno tiene que ver con el tema impositivo que le está planteando al gobierno de Milei, avanzar con respecto al tema de la reforma tributaria. Bueno, un gran tema, ¿no? Un gran tema donde, bueno, se pudo patear, se sigue pateando, por ejemplo, el tema de la reforma previsional. Esto está clarísimo, ¿no? Ya lo anunció el gobierno, algunas reformas que están cayendo o están pasando a un segundo plano, y otra, bueno, el tema de la reforma impositiva, ¿no? Ha abierto mucha discusión con respecto a uno de los pedidos que el Fondo Monetario ha planteado al ministro Caputo con relación a, por ejemplo, lo que tiene que ver con la baja del monotributo. Un tema central que no se atrevió a hacer ningún... Ojo, esto no es un dato nuevo, ya lo han planteado con el gobierno de Fernández, con el gobierno de Macri, digamos, ¿no? Lo ha venido planteando el Fondo Monetario Internacional, ningún presidente lo ha decidido. Creo que Milei tampoco está dispuesto a entregar este tema, porque convengamos que terminamos de matar, digamos, la posibilidad de que muchos argentinos, esta herramienta que les ha permitido
bueno, esta cuestión de encontrarle un nuevo formato laboral, digamos, ¿no? De emprendedores, de individuos que realizan alguna actividad y que tienen que facturar, digamos. Esto de alguna manera toca también un corazón central donde está hablando de la cierta informalidad que está planteando en la Argentina desde el punto de vista laboral. Incrementar el monotributo en la Argentina, bueno, sería un tema que evidentemente Milei creo que lo ha descartado de plano porque, bueno, esto, la significación que puede llegar a tener desde el punto de vista que muchos de los monotributistas votaron a Milei, significaría, bueno, bajarle el pulgar a Milei en la reelección, digamos, ¿no? Acá hay un dato muy interesante que tiene que ver con todas estas cuestiones que están empezando a aparecer en el tablero de la política, aún teniendo hoy bajado un poquito la intensidad con vísperas a este gran evento que reúne al mundo futbolístico en la Argentina, que incluye a la Argentina a nivel mundial. Es esta campaña política que, bueno, de alguna manera está empezando a mostrar algunos movimientos que tampoco terminan de mostrar hacia dónde van, ¿no? La reaparición del expresidente Macri, con respecto a plantearse la alternativa de volver a rearmar el espacio del PRO, ¿no? Uno, a ver, hay una lectura muy interesante mirar. Seguramente con relación al tema de San Juan, no tanto, porque de alguna manera dentro de la administración de Orrego o en el orreguismo mismo hay muchos dirigentes del PRO que ya están, digamos, de alguna manera embanderados con la gestión de Orrego. Pero está claro que de alguna manera la idea de este juego que tiene que ver con, uno piensa de que Macri no va a ser candidato, no se va a plantar como candidato a presidente, esto es lo que uno intuye, digamos, ¿no? Pero sí claramente lo que está planteando Macri es, bueno, obligarlo al presidente a ver cómo se reordena el espacio de la centro de la derecha, digamos, ¿no? De la derecha argentina. Bueno, atente también con este tema porque en función de las encuestas y de la polarización, hay actores, hay terceras, cuartas fuerzas que, ojo, hoy están marcando una intencionalidad de votos que pueden dar vuelta a una elección para un lado o para el otro, ¿no? Me estoy refiriendo a nivel nacional, ¿no? A nivel provincial, San Juan la historia la mira de otra manera. Hay algunos temas, como para ir redondeando, que quedan en la carpeta para futuros programas, que seguramente iremos profundizando en la medida que aparezcan, pero hay un dato que empieza a preocupar a la política local y que tiene que ver esta demora que está habiendo en función de la definición de con qué sistema electoral el año que viene vamos a ir los sanjuaninos a votar, ¿no? Es un tema para nada menor, porque no solo tiene que ver con una discusión que viene de hace bastante tiempo con respecto al tema de la ley de lemas, del tema de pasos y demás, pero este es un tema bastante central porque de alguna manera también es cierto que acá podemos traspolar un poco lo que está pasando globalmente con respecto al tema de la polarización electoral. Pero convengamos, en función de cómo está el escenario político en la provincia y en función de lo que ha sido la elección del año pasado de medio término, estamos hablando de 3/3. Bueno, hay que ver cómo se reacomodan en función. Seguramente el tema económico va a ser condicionante, seguramente también en función de si Orrego termina siendo consolidado desde la Libertad Avanza a nivel nacional como líder en la provincia y en función de esto de una alianza, digamos, electoral, bueno, esto de alguna manera va a cambiar, digamos, de alguna manera estos datos, ¿no? Pero bueno, está abierto un escenario en el cual, bueno, hay algunas cuestiones también en función de esto, de cómo las fuerzas políticas empiezan a acomodarse en función de esto que está sucediendo. Y para cerrar, con respecto a lo que vamos a hablar ahora en el segundo bloque, tiene que ver con esta cuestión que no es tampoco para nada menor y que de alguna manera refleja
lo que puede llegar a significar también la postura política o electoral del año próximo, y tiene que ver con este reacomodamiento, ¿no? O esta disputa que está habiendo entre las dos potencias, donde en la Argentina ambas tienen presencia, no solo desde el punto de vista económico muy fuerte, pero sí, claro, hay una diferencia en función de un gobierno nacional que está abiertamente alineado con el presidente Trump y su política, bueno, pero hay otro sector de la política que está mirando la cuestión de otra manera. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué impacto va a tener en la Argentina en función de dos temas que, si uno mira Latinoamérica, lo que está pasando en las elecciones, están mostrando cierto malestar con respecto a los oficialismos que han venido gobernando los países y que tiene que ver con los reclamos desde el ámbito de lo social, ¿no? Las desigualdades económicas están teniendo un peso muy, muy fuerte, la decisión de las soluciones de estas democracias o de los gobiernos que han estado a cargo de las democracias en Latinoamérica, bueno, no han habido, evidentemente, soluciones para que estemos viendo, bueno, un poquito cómo empieza a plantearse este nuevo reacomodamiento en el tablero político en Latinoamérica. Y para terminar me voy con un dato interesante para mirar, porque el gobierno nacional ha pateado para adelante el tema de la reforma previsional, aún teniendo cuestiones y metiendo mano en función de lo que tiene que ver con el organismo que está relacionado estrictamente, no solamente con el tema del manejo de los recursos, me refiero al tema del ANSES, por ejemplo, ¿no? Y los distintos derivados que tienen que ver con el tema del el sustento de los planes, el financiamiento de sectores sociales postergados y demás. Bueno, en el caso del tema de la reforma previsional, que fue una de las banderas de Milei, ¿no?, en su momento. Bueno, a ver, el gobierno decidió patear un poco más para adelante. Patearla para adelante significa, si hay un segundo mandato, hay algunas reformas que ya las había prometido Milei, van a pasar en función de que si se consolida el poder político del presidente, eso está claro. Pero un dato a tener en cuenta: España, un país que económicamente tiene, bueno, una estabilidad bastante más grande que la Argentina, sin tener las posibilidades que plantea, las diferencias que plantea un país sobre otro. Pero España está adelantando una discusión, que tiene que ver con levantar la edad de retiro laboral de los españoles. Están hablando de la edad de 73 años. Y lo están sustentando con un tema muy, muy claro, que es que el sistema hoy no está permitiendo, en España estamos hablando, sostener el sistema de pensiones que rige en este momento en España. Atenti con esto, atenti con esto, porque acá entramos a ver los fenómenos mundiales, cómo hay temas que tienen que ver con fenómenos mundiales, pero tienen que ver con un tema concretamente. Y es el tema de lo económico, más allá de lo ideológico. ¿Quién tiene la posibilidad o qué ideología tiene la receta para cambiar algo que indudablemente hay cuestiones que tienen que ver con sistemas que ya hoy son insostenibles en el planeta? No te vayas, enseguida nos vamos al encuentro con el licenciado Bernardini, que vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar un poquito cómo el impacto que tiene que ver de estas dos potencias en función de todo este contexto. Ya volvemos. Programas pasados habíamos puesto la tapa de la revista Time, que reflejaba el encuentro entre los dos líderes mundiales, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el premier chino Xi Jinping, y teníamos y planteábamos ciertos interrogantes con respecto al devenir después de este encuentro, en un clima en el cual, bueno, geopolíticamente los dos líderes están jugando no solo sus propios intereses, digo, en sus países, sino también, digamos, el tema del liderazgo desde el punto de vista político. Y a partir de ahí, bueno, quedaron ciertos interrogantes y nos pareció muy interesante en el programa de hoy invitarlo al licenciado Leandro Bernardini, docente de la Universidad Católica de la provincia de San Juan, bueno, un hombre especialista en relaciones internacionales, y nos pareció fenómeno, bueno, intercambiar un poquito, a ver cómo está mirando un especialista
en las relaciones internacionales, cómo está mirando esto en función de un mundo que ya ha tenido un cambio y que todavía no sabemos hacia dónde nos conduce en líneas generales, digo, ¿no? Lea, buen día, ¿cómo estamos? Hola, buen día, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Usted se lo merece. Bueno, ¿cómo estás viendo todo este tema a partir de este encuentro que, bueno, tiene muchas lecturas, ¿no? Seguramente, y a mí me interesa ver la película de todo esto, no solo la fotografía. Sí. Yo te proponía hacer un repaso desde algunos aspectos históricos, ahora que justamente el día 4 de junio se cumplen 37 años de la masacre de la plaza de Tiananmen en China. Es cierto. Y me parece interesante también analizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de China, porque podemos caer en la tentación de querer comparar dos potencias, o una potencia y una potencia emergente, como si fuesen dos estados iguales. Y la verdad es que desde los aspectos vinculados al poder hay muchas similitudes, pero en cuanto al modelo político hay una enorme cantidad de diferencias. Principalmente porque China es un gobierno con un partido único, es un gobierno de tintes autoritarios desde el 1949. Y esto que te comentaba de la plaza de Tiananmen, que tiene más de 5.000 años de historia. Tiene más de 5.000 años de historia, pero esta historia de la vida política más contemporánea tiene estos componentes que son muy llamativos. ¿Y por qué los ligas con esto? Lo digo porque básicamente hacia el año 1989 un grupo numeroso de jóvenes y estudiantes pedían por reformas democráticas en China. El gobierno chino, en ese momento, dirigido y conducido a través de su partido, a través del Partido Comunista Chino, estaba Deng Xiaoping, que era quien introduce algunas reformas económicas, transformando el modelo de Mao hacia un modelo económico un poco más abierto al comercio. Independientemente de eso, surge toda esta protesta social que conlleva miles de muertos, aunque esto nunca fue oficializado por el gobierno chino. Cabe destacar que, además de estos tintes autoritarios, en China obviamente no existe una pluralidad política y la estabilidad política se reduce a la estabilidad económica. Es decir, China necesita garantizar a su población una estabilidad económica para poder tener, digamos, una estabilidad política. A diferencia de países occidentales como Estados Unidos, que cada 4 años van a haber elecciones, hay una Corte Suprema de Justicia independiente, hay referentes políticos que se disputan el poder. En este sentido, me parecía, digamos, muy apropiado poder entender de qué hablamos cuando hablamos de China, porque lo que motiva a China para hacer o para disputar el poder no es lo mismo que motiva a los Estados Unidos. Desde luego. Y en este sentido, y dadas estas diferencias, creo que podemos abordar esta reunión que vos mencionabas al comienzo, que tuvo también algunos condimentos que a mí me parecieron muy, muy interesantes. Por ejemplo, el recibimiento que tuvo el presidente Trump. Sí, inesperado para él, me parece, ¿no? Mira, inesperado, pero inesperado para nosotros quizás. ¿Ah, sí? Hace poco o sea, menos, para el resto de Occidente, digamos. Sí. Hace poco menos de 10 años, en el 2017, Trump hizo una visita también a China. Tuvo un recibimiento bastante, digamos, propio de un dirigente de Estado, de un jefe de Estado, pero esta vez fue un poquito más allá. El recibimiento fue, te diría, casi fastuoso. Sí. Pero este elemento que yo te comentaba tiene que ver con que al recibirlo, el presidente Xi Jinping tenía de un lado a las Fuerzas Armadas de China y del otro lado a un grupo de jóvenes, de pequeñitos, vestidos con ropas de colores, con flores y con banderas. Sí. Esto me llamó mucho la atención porque es una... ¿Nunca se dio? Por lo menos no hay registros de esto. Y China... ¿Y qué simbolismo le das a eso? Bueno, acá es donde empiezan las interpretaciones. Es fascinante verlo de esta manera, porque ¿qué le está transmitiendo Xi Jinping a Trump? Yo soy el futuro, acá está el futuro.
de alguna manera, ¿no? de una manera simbólica. Sí, La sí. diplomacia china es fascinante en este sentido porque está llena de pequeños elementos simbólicos. Y este fue un pequeño gran elemento simbólico que le transmitía a él y al mundo esta mirada de decir, tengo de un lado una fuerza militar de características, digamos, importantes, pero Tengo el futuro. tengo del el otro lado. futuro, exactamente. Y Esta es la gente que va a seguir liderando, digamos, la China del el gran poderío dentro del 30 o el 40. del futuro, ¿no? Sí, sí, Prácticamente. claro. Sí, sí. Y otro de los elementos interesantes de esta reunión, propiamente en la conferencia que dieron ellos, fue una frase que le dice Xi Jinping a Trump, que es: podemos evitar caer en la trampa de Tucídides. Tucídides fue podríamos decir que fue el primer periodista porque fue quien cubre la guerra entre Atenas y Esparta. Y hay un teórico norteamericano que teoriza sobre esta digamos, trampa de Tucídides. Y no es casualidad que Xi Jinping, que dicho sea de paso, él lee su discurso en la mesa. Entonces estaba absolutamente preparado. Sí, es un líder que no improvisa. Exactamente, los chinos no improvisan. Nada. A diferencia de Trump, que le encanta Sí, sí, por improvisar. supuesto. Que es muy bueno improvisando, por Sí, cierto, pero bueno. sí, sí, sí. Y plantea esta teoría y lo invita a no caer en el error. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es esta teoría? Es que siempre con el surgimiento de nuevas potencias, la potencia hegemónica o la dominante se ve amenazada. En el caso de Esparta contra Grecia, obviamente marca el fin de la era de Esparta y el auge del imperio griego. Bueno, Xi Jinping lo invita a no caer en ese error y remata diciendo: podemos pasar a la historia como los líderes que obviamente no caen en esa tentación. Leandro, es muy interesante esto que estás marcando, porque abro un paréntesis. Sí. Las lecturas de los analistas internacionales después de esto, y digamos, dirigido un poco a lo que vos estás señalando, bueno, en líneas generales planteaban de que el líder Xi Jinping había estado un poco más arriba que Trump, ¿no? Como un estadista con un poco más de peso específico y con una visión sobre el futuro mucho más amplia que el presidente norteamericano. Esto es un poco lo que vos estás diciendo, digamos, digo por el simbolismo y también por lo que planteó. Esto es un tema muy profundo, acabas de decir lo que es China y por otro lado dando un consejo de no caer en la tentación de ser, digamos, omnipresente, digamos, ¿no? Es muy particular, digamos, ¿no? No solo eso, sino que es histórico. Es histórico. Ajá. Porque por primera vez en la historia reciente del mundo hay dos potencias que se sienten iguales. Y yo en este sentido no creo que hayan ganadores o perdedores, por lo menos de lo que fue la reunión. Yo creo que ambos entienden el poder que tienen, cada uno tiene atrás. Tanto comercial por el lado de China como militar del lado de Estados Unidos. Cabe destacar que el poder militar de Estados Unidos no tiene comparación y muy posible. Sí, sigue siendo la primera potencia. Es una potencia militar hegemónica, de esto no hay dudas. China lo sabe. Obvio. De hecho, el presupuesto que asigna China para defensa es mucho menor que el que asigna Estados Unidos, siendo que China tiene 1.400 millones de habitantes y Estados Unidos 350 millones de habitantes. Ahí está, perdóname, ahí está relacionado este tema del pedido de Xi Jinping el tema de Taiwán, no dejarlo de un costado. Exactamente. Por esto que está señalando. Tal cual. Y tiene que ver también con esta otra medida de Donald Trump de despejar el continente americano de cualquier presencia china, rusa, iraní, lo que fuera. Y en la negociación se plantea eso. Bueno, yo dejo América, o por lo menos hago como que dejo América, pero vos tratá de no intervenir tanto en Taiwán, puntualmente no vendiéndole armas, no apoyándolo económicamente. Pero esto que te decía de que no veo ganadores o perdedores es porque ambos coinciden en la necesidad de una tensión administrada o un conflicto controlado. Mira, hay algo muy interesante. Interesante esto que estás diciendo, ¿no?
Totalmente. O sea, sentaron Sí. las bases del conflicto controlado. Controlado, administrado y En gestionado. un mundo que está convulsionado. En un mundo que está convulsionado, sin dudas, y marcan un eje a seguir. Mira, vos sabés que China, como cualquier otra potencia, tiene unos servicios de inteligencia Sí, sí. muy activos. Pero a diferencia de, por ejemplo, los servicios de inteligencia americanos o israelíes, la inteligencia china se aboca sobre todo al espionaje en lo que tiene que ver con tecnología. Tecnología, comunicaciones, circuitos financieros. Y en esto cabe destacar también que Trump fue acompañado de los principales directivos de las principales empresas tecnológicas de Estados Sí, Unidos, sí, sí. mostrándole un poco, decir, bueno... A ver cómo podemos exactamente, intercambiar algunas cuestiones. tal cual. Y está claro que Vos China... cedés, yo también cedo un poquito y construimos algo para adelante. No sé si construimos juntos, pero sí Bueno, ok. construimos Sí, sí. cada uno en su lugar. Sí. Y ¿Y nos partimos el mundo también? ¿Puede ser un poco así, Leandro? ¿Lo ves así vos? ¿O por ahora no? mira, yo creo que el mundo, si bien podemos entender que está partido y repartido, esos límites se van a ir acotando cada vez más y va a estar, digamos, definido quién domina y quién marca las reglas. Porque cuando hablamos de dominio no es que Estados Unidos va a plantar una bandera en un territorio extranjero, más allá de que lo ha hecho en la historia. Pero esto habla de quién marca las reglas para el comercio, para la gestión de la inteligencia artificial, en los territorios donde se van a instalar los data centers que necesita la inteligencia artificial para poder ser procesada y administrada. Y un poco son estos los elementos que en esta reunión se discutieron. Te hago la siguiente pregunta. En función de esto que vos estás marcando, no casualmente, luego de todo, de ese encuentro, de este marco que está planteando el licenciado Bernardini, del cual coincido, no hubo señales que no fueron en esa dirección, digamos, ¿no? El viaje del hombre de confianza o el asesor, uno no sabe cómo definirlo, del presidente Milei a Estados Unidos, el tema de la hidrovía, donde estaba China ahí dando vuelta con una empresa y bueno, parece ser que cambiaron algunas cuestiones. Estados Unidos avanzó con algunas cuestiones de patentes y marcar un poco la cancha. El Fondo Monetario hoy planteándole a la gente que maneja la economía en el país, bueno, mira, hay que hacer unas reformas puntualmente en esto porque no están cerrando algunas cuestiones, como por ejemplo se metió en cuestiones muy argentinas, digamos, ¿no? El tema del monotributo, bajar la reforma tributaria y todo demás. Digo, ¿es caprichoso esto marcarlo dentro de este contexto? Para nada caprichoso, para nada. Y también marca esto que yo te comentaba respecto a que se van, aclarando los límites y aclarando las líneas rojas que se conocen. Mira, cuando yo te decía recién de que Estados Unidos está avanzando en, limpiar América de presencia china, tiene que ver con esto. Hoy China representa nuestro primer socio comercial. Sí. Pero nuestro primer socio político es, sin lugar a dudas, Estados Unidos. En esto lo marcó Milei y lo ratificó, pero plenamente, digamos. Plenamente. Sí, sí. Y sin romper con China, digamos. Sin ¿no? romper con China, porque también está bueno, marcar que comerciar no implica suscribir a determinadas posiciones o determinadas ideas. Sí. Y, a ver, Estados Unidos también comercia con China y China compra bonos del Tesoro americano. Y China vende en Estados Unidos. Exactamente, sí. Hay una relación comercial que es justamente lo que buscan preservar. Buscan preservar la estabilidad de los mercados internacionales, porque si bien claramente hay una guerra comercial, no escapa a los límites del liberalismo y del capitalismo comercial y económico. Está bien esa competencia, digamos. Lo que no está bien es que, o por lo menos para ellos, y para mí también, por supuesto, es que estalle un conflicto bélico. Para terminar un poquito, este tema de cómo ves, me interesa
el Bernardini intelectual, digamos, ¿no? Bueno, Claro, porque bueno, se planteó el tema de la inteligencia de la IA, ¿no? Sí. Hay todo un tema alrededor de esto, porque vos lo acabas de señalar, dentro Sí. de ese acuerdo se habló, se conocieron empresarios, se intercambiaron seguramente más de uno figuritas, pero bueno, también se planteó una cuestión en función, apareció el Papa. Apareció el Papa marcando un límite con respecto a este tema. Y bueno, y acá en Argentina hubo algunos impactos con respecto a esto. ¿Cómo estás mirando ese tema vos? mira, Digo, acá- para la Argentina y en función de lo que nos puede, en un país que nosotros no tenemos las estructuras ni de las dos potencias, ni de los intermediarios, ni los países intermedios, digamos, ¿no? no tenemos esas estructuras, pero tenemos algo que no se construye ni se compra, que es un territorio maravilloso. Tenemos, para mí, de los mejores países del mundo en cuanto a su capacidad productiva, en cuanto a su geografía económica. Mira, vinculando un poco esto con lo de la inteligencia artificial, el sur argentino tiene las condiciones necesarias para la instalación de los data centers, porque esta infraestructura necesita de refrigeración, bajas temperaturas. En el sur es natural, digamos, ¿no? En otros lugares vos necesitas hacer eso de manera artificial. De manera artificial implica el costo de energía. Bueno, Argentina le propone al mundo este territorio. ¿Qué significa? ¿Que se lo vamos a entregar? No, bajo ningún punto de vista. Significa que nosotros tenemos un elemento para negociar. Podemos tener una ventaja, ya tenemos la ventaja comparativa, la tenemos que transformar en una ventaja competitiva. Y acá, bueno, juega el rol de los legisladores para poder, digamos, beneficiar la incursión y la instalación de estos data centers. Y si nos vamos un poquito más al sur, como te decía en algún momento cuando estuvimos charlando, entra en juego La también vía marítima. las vías marítimas y la Antártida. Sí. La Antártida en 20 años se abre el Tratado Antártico para su nueva negociación. Y ya no va a ser como antes. Ya está claro que las grandes potencias van a comenzar a mirar la Antártida por sus recursos naturales, por la riqueza de su mar y por todas las cosas que, digamos, se han estado investigando en los últimos 30 o 40 años. Y la Argentina, junto con Chile, pero mucho más la Argentina, es un hub natural casi, o un centro de operaciones natural para todos los que quieran, digamos, hacer estos trabajos. Tenemos otra ventaja comparativa y de acá tenemos que, sobre todo los más jóvenes, van a tener que ver cómo aprovechar estas ventajas y transformarlas en beneficios para la nación. Es interesantísimo, la verdad que es para estar charlando con el licenciado Bernardini mucho más tiempo, digamos, del que estamos disponiendo. Vamos a continuar con esto porque me parece que también la Argentina se está abriendo a una discusión desde el punto de vista de lo político, de los alineamientos de este presidente. Veremos si se reelige o no, pero bueno, hay toda una cuestión con respecto a esto porque sabemos que, bueno, hay una mirada opuesta, digamos, ¿no?, en los espacios políticos acá o por lo menos los que están dominando un poco el espacio político en Argentina. Leandro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. El licenciado Leandro Bernardini pasó por el CRM. Ya volvemos. Bueno, y un día tenía que aparecer, y apareció el señor Sechín, en el Créeme lo que te digo. Así que bueno, vamos a retomar con Lautaro, la voz joven del programa, después de mucho tiempo que no nos hemos encontrado, y después bueno, ha estado justamente escuchando un poco lo que hemos hablado con el licenciado Bernardini. ¿Qué haces, Lauta? ¿Tanto Todo tiempo? bien, Juanca, tanto tiempo. Un gusto volver. Te veo muy informal, una onda muy... Estamos bien. Bueno, cuéntenos. ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? Antes de meternos en uno o dos temas que quiero meterte. Bien. Dale. Te tiro una. Dale. Ha sido un fin de interesante, yo creo. ¿Ah, sí? Para los que nos gusta el tema político. Ajá. ¿Por? Colombia, ¿te suena?
Qué tema el de Colombia, ¿eh? Qué tema el de Colombia. Interesante. Qué tema el de Colombia. Y yo creo que sigue una tendencia, bueno, que ya venía hace un par de elecciones en nuestro continente, en América Latina, que yo creo que empezó con Milei tema. hace unos años. Bueno, este también tiene un poco que ver, está relacionado un poco con lo que decía Bernardini, ¿no? De este ordenamiento. Pareciera ser que América va, Mira el capitalismo... pero plenamente, Sí, digamos, sí. ¿no? Y A la derecha. yo tengo una lectura. A ver, te escucho. No sé si vas a compartirla vos. Vamos a ver. Y es el tema del tema social, digamos, ¿no? Las postergaciones sociales de una franja muy importante en países latinoamericanos, ¿no? Bueno, y sobre todo una Colombia... De fracasos en algunos casos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo una Colombia que viene muy golpeada. Y bueno, el año pasado también fue con Bolivia, con la victoria de Rodrigo Paz. Yo creo que son dos países que particularmente venían muy golpeados o muy tocados, muy movidos después de gobiernos, si se les puede llamar, de izquierda, digamos, o como fue el caso de Chile también el año pasado Sí, con sí, sí. José Antonio Cast, que yo creo que el único país que rompió esta tendencia fue Uruguay en 2024, si no me equivoco. Pero el resto de América, si nos damos cuenta, si nos ponemos a fijar, se están inclinando un poco para el lado derecho, digamos, de la balanza política. Es interesante esto que estás remarcando porque uno piensa, hoy estamos muy, muy internacionalistas, pero bueno, vamos a seguir un poquito en esta onda hasta meternos un poquito ya en algunas cuestiones y por qué no locales también. Indudablemente, acá hay un gran tema, Lautaro, que es en un clima donde, bueno, se está empezando a discutir, por ejemplo, a mí hay dos temas que hacen ruido que este fin de semana han estado en unos discursos. Uno tiene que ver con el tema de las democracias, ¿no? Que hay una discusión con respecto al tema de las democracias. Y otro que apareció, un tema que en el mismo Estados Unidos hay una discusión. Pero claro, ellos la manejan de otra manera, pero bueno, esto en Latinoamérica tiene otra lectura y una connotación mucho más profunda, que es el tema de la riqueza, ¿no? Y se está hablando del impuesto a la riqueza porque las desigualdades se han ensanchado mucho en Latinoamérica, ¿no? Sí, Latinoamérica es un continente históricamente golpeado o que históricamente, golpeado creo que es la palabra más apropiada, que ha sufrido, muchos golpes de estados. Muchas cuestiones que han ido debilitando algo que muchas veces se llama la soberanía económica de los países latinoamericanos. Entonces, yo creo que ahora la gente deja de ver cosas más pequeñas, digamos, y empieza a mirar el tema de soberanía económica, de ¿qué estamos haciendo? Que seguimos dependiendo de otros países para poder ser grandes, entre comillas, para poder tener nuestra propia riqueza. Y también es muy difícil, sobre todo en un país como Argentina, que viene de una economía muy golpeada, que sigue muy golpeada, que todavía depende mucho de Estados Unidos. Entonces, es algo que te escuchaba que decías con el licenciado Bernardini recién. Inevitablemente, si queremos seguir teniendo apoyo de estos países, hay que empezar a mover, a toquetear un poco los regímenes fiscales, si se puede llamar. Sí, porque fíjate vos que las dos potencias, más allá de esta cuestión, yo coincido con vos que hay una visión mucho más preponderante desde el punto de vista económico, ¿no? Uno diría el Estados Unidos con Trump proteccionista y un Xi Jinping que está planteando un expansionismo, pero es en términos económicos, ¿no? En el tema político pareciera ser que las potencias, ¿no? Un poco lo dice Bernardini, ¿no? Yo no me meto que que Latinoamérica resuelva ideológicamente o políticamente, más que ideológico, pero sus temas. Que la discusión desde lo económico, ¿no? Si nos fijamos también, las potencias imponen ciertamente, yo creo que de manera muy disimulada, lo que ellos esperan políticamente que pase en los países. Por ejemplo, no sé, los préstamos en su momento, el año pasado de Estados Unidos, el swap famoso de Estados Unidos con Argentina, que abiertamente se dijo que dependía mucho de resultados políticos de las elecciones legislativas. Bueno, ese es un tema.
Ese es bueno, hoy, por ejemplo, como para cerrar un poquito el tema de lo de Colombia, que es un tema realmente impactante, hoy me pasaron en la mañana temprano un dato de una encuesta de lo que sería el balotaje, ¿no? Sí. En Colombia, porque esto también acá hay otra lectura, está peor lo que vos planteás, pero también acá hay otra lectura, que no deja de ser un mapa latinoamericano donde vos ves que los países, desde el punto de vista político, más allá de en algunas que hay algún tipo de fraccionamiento, que hay espacios menores, pero en la definición, primero se definen por balotaje. Sí. Generalmente se está definiendo todo por ajuste. Y partidos. Bueno, hoy me pasaba una encuesta que está hablando de un 50 a un 41% lo que sería el triunfo de este outsider. Le llaman el Milei colombiano. De Abelardo. El Milei colombiano, lo ha bautizado la prensa internacional. Sí, bueno, yo creo que es algo que hablamos un poco el año pasado, no sé si te acordás, de este tema de un mundo muy, muy dividido, muy polarizado. Sí. Que bueno, lo vemos claramente en las elecciones, que yo creo que es el ejemplo más claro donde podemos ver en qué porcentaje se está dividiendo el mundo, digamos. Si queremos decir el continente, pero en realidad lo podemos trasladar a todo el mundo. Uh-huh. A Europa también, las elecciones más recientes en Bulgaria, no, en Hungría. En Hungría. Que perdió Orbán. Claro, que perdió Orbán y ganó Peter Magyar. Uh-huh. Pero bueno, también en todos lados estamos viendo elecciones muy ajustadas que generalmente pasan de segunda vuelta, bueno, salvo el caso de Chile, que fue bastante holgada la diferencia que sacó Kast. Pero sí, yo creo que va mucho con esto que hablábamos, como te digo, el año pasado, de un mundo muy, muy polarizado. Bueno, ¿cuál es el otro tema? Porque dijiste, hay dos temas, o hay dos cosas, dijiste, o dos puntos, no sé muy bien, interesantes que pasaron este fin de semana. Uno es el de Colombia, ¿el otro? Colombia, nada más. Para mí. Ajá. En la Argentina no pasó nada. Bueno. No, Argentina... pero que me estás hablando. En la Argentina no ha pasado nada, estamos todos fenómenos. No, pero bueno, dentro de todo yo creo que ha sido un fin de tranquilo para nosotros. Sí. Bueno, apareció también en la discusión, está apareciendo, pareciera ser que, ahora empieza el Mundial, entramos en una fase anestésica, sí. Pero la política, los muchachos siguen moviéndose. Obviamente van a bajar, algunos tienen la suerte de viajar a ver el Mundial. Ahí engancharon a un muchacho, un dirigente político, se fue para todo el Mundial, el mes, con toda la guiturra. Envidia, ¿no? Porque nos gustaría estar ahí en un Mundial. Pero creo que todos haríamos lo mismo. Todos haríamos lo mismo en su situación. Pero, también se está empezando a discutir el tema de lo que está pasando en lo económico, ¿no? Que también hay una mirada muy fragmentada, muy polarizada con respecto a la visión de lo que está pasando en un momento en el cual, pareciera ser que la campaña ya se inició y también hay como una especie, seguramente con el Mundial va a bajar un poco, pero termina el Mundial con campeón o sin campeón argentino, al galope tendido, a un año y medio, un año y medio de la elección final. Esto también está planteando algunas lecturas interesantes, ¿no? Que incluye la provincia de San Juan, ¿no? Sí, a ver... En otro plano, pero que condiciona de alguna manera lo que puede llegar a pasar en San Juan. Sí, si vamos a nivel más microeconómico, se podría decir, la gente es como que está dejando de fijarse en esas pequeñas diferencias y empiezan yo creo que informarse un poco más de lo que pasa a nivel más macro, digamos, en nuestra economía. Bueno, que veíamos la semana pasada las compras del Banco Central, que se hablaba mucho, los récords en compra del Banco Central, el aumento de las reservas, pero la gente está, no sé si vos también lo notás, pero está como muy tranquila, yo creo, en ese aspecto. Yo creo que hay más choque en otros aspectos, el social. Yo creo que la opinión está muy fragmentada, muy dividida en ese tema, la cuestión a favor Milei y en contra Milei, que viene... Yo creo que el tema económico va a ser gravitante, aunque la gente siga pateando para adelante, el mundo futbolero va a acaparar mucho la atención ahora, y todo lo que hay alrededor, digamos, ¿no? Y es un opio para la gente. Bueno, bienvenido sea, un opio bienvenido sea para los que nos gusta el fútbol. Sí, pero me parece que la gente a nivel nacional
bueno, llegado el momento también, yo creo que va a seguir en esta ola, surfeándola hasta el año que viene, y yo creo que la definición va a pasar por ese lado, digamos, ¿no? Cómo llegue la gente a la elección del año que viene. Veremos a ver si las provincias desdoblan, hay algunas que ya están anunciando con un tiempo anticipado que van a desdoblar. En San Juan, bueno, queda una pregunta, un interrogante ahí, ¿no? Porque también tiene que ver con esta estrategia política que está planteando este gobierno con relación al tema de los gobernadores, ¿no? Sí, yo creo que tanto a nivel provincial como nacional tenemos, tipo, no sé, muchas expectativas, yo creo, o hay muchas interrogantes que todavía están muy lejos de resolverse, muy lejos de resolverse. En nuestra provincia tenemos que ver qué pasa con Orrego, qué pasa con si hay algún representante de la Libertad Avanza, que lo más probable es que sí haya. ¿Quién sería ese representante de la Libertad Avanza? ¿Vos decís que en la fórmula? Sí. Se alía el orreísmo con la Libertad Avanza, porque vamos a hacer una lectura que la tenemos muy cercana. En Buenos Aires, ¿eh? La tenemos muy cercana, yo creo, la lectura. Vamos a las elecciones del año pasado. ¿Qué pasó? La Libertad Avanza y el orreísmo fueron por separado. ¿Y quién ganó? El peronismo. Vamos a nivel nacional. No, desde lo práctico está claro eso, ¿no? Sí. El tema es que han pasado cosas en el medio de la elección del año pasado y bueno, y uno está viendo que están habiendo movimientos en los propios espacios, digamos. Pero ¿no? vamos a algo más chico. El peronismo acá en nuestra provincia ya tiene su base de votos. Lo más probable es que de bajar, es muy difícil que baje el porcentaje de votantes del peronismo, por lo menos acá en San Juan. Sí, la gran pregunta es si el peronismo puede recuperar. Claro, pero vamos a ver, yo creo que si vamos a mirar acá en nuestra provincia, si no hay algún tipo de acuerdo, o incluso, bueno, en nuestra provincia que tenemos ley de lemas, si no hay un lema conjunto entre el orreísmo y la Libertad Avanza, yo creo que muy probablemente vamos a tener un panorama muy similar al del año pasado. Bueno, te corrijo, porque en estos últimos días, dirigentes políticos que pasan por los distintos medios están hablando, ahora hablan de paso, no hablan de ley de lemas. Bueno, pero todavía la Cámara de Diputados sigue medio lentoski con respecto a resolver este tema, todavía está dando vuelta con respecto a esto, ¿no? Pero ya está hablando de paso y está hablando con esta idea, que algunos lo veníamos adelantando ya, que no fuesen obligatorias, que sigan siendo abiertas, pero no obligatorias. Bueno, habrá que ver qué pasa con todo este tema. ¿Vos decís que esto va a condicionar de alguna manera lo que termine sucediendo con respecto al tema de la fórmula con la cual vayan los sanjuaninos a votar? ¿Vos pensás que eso va a acomodar algunos temas? No, yo creo que no. Indudablemente la manera en la que se vote, si hay o no pasos, si hay o no lemas, sí, va a depender mucho. De eso va a depender mucho el resultado que tengamos. Porque, a ver, vamos a un tema práctico. Acá estamos discutiendo de si la derecha se alinea contra el peronismo o si van por separado. Que es una discusión muy similar a la que tenemos a nivel nacional. Que, bueno, el año pasado en legislativas, las dos partes fuertes de la derecha, si se le podría decir, que es Juntos por el Cambio o el PRO y la Libertad Avanza, decidieron ir dentro de todo juntas, o sea, vamos a nivel nacional, ¿no? Estaban dentro de todo alineadas, pero el año que viene también en temas presidenciales, yo no sé si Juntos por el Cambio va a querer también tener su propio candidato, si quiere competir contra Milei, porque es lo que te digo antes, el peronismo, más que de perder muchos votos, lo más fácil es que sume votos. Bueno, yo creo que, digo, como para ir cerrando, Lauta, en tu bienvenida al Créeme, hay algunos ruidos en el peronismo, hay que ver cuál es el liderazgo para el 2027 del peronismo, ¿no? Dentro del peronismo. Claro, hay que ver cómo definen los muchachos esta historia, ¿no? Esta cuestión de Uñac, si realmente está totalmente cerrado, lo de Uñac acá en la provincia. ¿Vos creés ¿no? que Uñac realmente tiene posibilidad? No, yo creo que no. Le interesa. No, pero... yo creo que no. Yo creo que tiene un complicado hasta dentro internamente, de su propio espacio. Me parece que el peronismo está teniendo un tema bastante complicado. A diferencia de los otros partidos, de los otros espacios políticos que vos estás marcando, digamos, ¿no? Aún en la Libertad Avanza, aunque
entre o no entre en la fórmula, que seguramente lo decidirán en Buenos Aires, el gobernador con la mesa chica, o te diría la mesa ratona del vileísmo, si entra en la fórmula o acompaña, y hay otra cuestión que tiene que ver con lo legislativo, pero digamos, los liderazgos dentro de la Libertad Avanza como en el orreguismo están totalmente claros y definidos, me parece que no hay... Sí, dentro del orreguismo la buena noticia que tienen es que tienen nombres, tienen muchos nombres que son todos, o la gran mayoría, muy atractivos para el sanjuanino. Incluso y las encuestas lo están bancando, lo siguen bancando. Sí, Orrego. sí, son positivas. Pero sobre todo, bueno, es una posibilidad muy latente y yo creo que la más posible de todas es repetir fórmula, Orrego, Fabián Martín, pero también tenemos el tema que necesitamos votos. O sea, si bien tenemos una base interesante de votantes y tenemos estos nombres, yo creo que el orreguismo sigue necesitando votos que ahora se los está llevando la Libertad Avanza. Y la Libertad Avanza necesita nombres que tiene el orreguismo, porque... O sea, vos decís que hay un cambio de puede haber un cambio de figuritas y ahí. Puede ser interesante. El orreguismo creo que me parece que le falta más presencia nacional, digamos, ¿no? Sí, pero bueno. De tener jugadores, por ejemplo, está bien, todavía no se disputa la senaduría, pero bueno, el Senado es un lugar donde, bueno, todo gobernador tiene que tener su presencia, digamos. Hoy Orrego no la tiene, digamos, en senadores, pero sí. Bueno, me parece que esto tiene que ver con un poco con esto. Bueno, una digamos, eventual ¿no? alianza puede darnos a Bruno Olivera como representante del orreguismo a nivel nacional. Vos decís que directamente cambien los colores, que se pinten un poquitito... No, yo creo que la Libertad Avanza no va a cambiar su entregar un nombre. senador, Yo creo que el orreguismo es el que eventualmente se tendría que cambiar los colores o la bandera. Pero, ¿te parece? Y Te está saliendo el corazón. yo creo que... Te está saliendo el corazón. Yo creo que hay que empezar a hacer un poco. Yo creo que Orrego está muy fuerte y creo que la presencia que tuvo Milei, Karina concretamente, en la Expo Minera, me parece que fue una señal muy importante, ¿no? No, yo creo que a diferencia de otras provincias, Orrego tiene bastantes puntos a favor en la por negociación, supuesto, ¿no? pero no creo que la Libertad Avanza acepte el cambiar el nombre. No me entendiste con respecto a esto. Digo con respecto a de jugar de los jugadores Con que los empiecen nombres, a cambiar por un supuesto. poco, digamos. Bueno, y la Libertad Avanza lo Yo necesita. flexibilizo acá, vos pones un poco acá. Ambos lo necesitan. Orrego necesita tanto Milei, acá en San Juan. Bueno, vos obvio, lo acabas de marcar. como La Milei elección, necesita Orrego. la elección de medio del término año del año pasado, digamos, Sí, ¿no? sí. Esto hay que romperlo porque evidentemente los tres espacios, más allá se ha bajado un poco o no la Libertad Avanza en función de lo que significa el impacto de la presidencia de Milei. Yo creo en que San Juan. a nivel provincial es muy similar, incluso te diría un poco más positivo con todas las cuestiones del RIGI y económicas que la verdad están favoreciendo mucho a la provincia, que están impulsando mucho el crecimiento en muchos aspectos, no solo el minero, sino también inevitablemente el inmobiliario, por ejemplo, que yo creo que en una provincia tan chica como la nuestra es mucho más fácil ver las cosas positivas que traen estas medidas del gobierno nacional que quizás en Buenos Aires, por ejemplo. No, está bien, pero acordemos que es una elección a gobernador y la cabeza hoy es Marcelo Orrego, digamos, para la elección. No es Martín ni cualquier otro un nombre que se te ocurra. Es Marcelo Orrego, el hombre del liderazgo. No, pero yo digamos, creo ¿no? que a la Libertad Avanza le conviene que eventualmente su candidato sea Marcelo Orrego, que también mucho se habla en, por ejemplo, San Luis, que el candidato de la Libertad Avanza sea el actual gobernador Poggi. Sí. Yo creo que no es donde no, está más complicado es en Mendoza, pero bueno, sí, habrá que ver. Pero bueno, yo creo que acá en San Juan es muy probable que tengamos un escenario similar al de San Luis, que yo lo veo casi que cerrado al asunto. Lauta, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene.